Hubo un tiempo en que leer la Biblia se veía casi como algo peligroso en algunos sectores de la Iglesia Católica. Hubo un tiempo. Ese tiempo terminó. Bienvenidos. Esto es De Camino, programa 425. Y de lo que vamos a hablar hoy es del derecho y el deber que todos tenemos como católicos de acercarnos a la palabra de Dios, conocerla, amarla, para también vivirla. De camino, bocados de conocimiento, para que tu fe no se muera de hambre. En nuestros pasados programas de esta serie, hemos hablado de los libros de la Sagrada Escritura, incluso clasificándolos, cuáles son los que son recibidos, admitidos por los judíos, por los protestantes, por los ortodoxos y por nosotros los católicos. Eso por una parte. Pero luego hicimos una presentación del Antiguo Testamento y por qué es importante para nosotros. Y luego hablamos del Nuevo Testamento y por qué es importante para nosotros. Es bueno que sepamos que esta palabra no se queda simplemente en las páginas de un libro, sino que esto se vuelve vida. Vida de la Iglesia. De eso vamos a hablar ahora. Hay un salmo muy hermoso que dice eso: tu palabra me da vida. Y yo creo que esa es la experiencia que tiene la Iglesia desde hace muchos siglos. Tu palabra me da vida. Tal vez una manera muy bella de descubrir por qué la palabra da vida es darnos cuenta que hay palabras que nos destruyen. Siempre esto de los contrastes a uno le sirve. Por ejemplo, pensemos una persona a la que se le dice, tú eres un fracasado, tú eres un perdedor, tú no vales nada. Esas son palabras que destruyen. Esas son palabras que nos anulan. Cuando un niño, cuando una niña recibe este tipo de lenguaje, pues va a tener un daño muy, muy profundo. Entonces nos damos cuenta que hay palabras capaces de destruir. Si estas palabras existen, pues uno empieza a pensar y dice, deben existir también palabras que sean capaces no de destruir, sino de construir. ¿Qué es lo que hace que una palabra me pueda construir? Pues aquella palabra que me hace ver lo que yo no estaba viendo. Pensemos en una persona que está perdida, por ejemplo, en una montaña. Lleva tiempo dando vuelta, el agua se le ha acabado, está agotado, sudoroso y sobre todo muy preocupado. Entonces, entre tantos caminos de esa montaña llena de árboles, de repente se encuentra con una persona, un muchacho que va llevando algo de ganado. Y entonces le pregunta con angustia, ¿cómo puedo volver al pueblo? Y el muchacho se da cuenta inmediatamente de la angustia que este hombre tiene. Y le da las indicaciones, por ejemplo, algo como esto. Usted ve aquel árbol, ese árbol alto que está allá en la otra colina, llegue hasta allá, no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, llegue hasta allá. Y cuando llegue allá, mire hacia donde se está ocultando el sol, o sea, hacia el occidente. Usted va a alcanzar a ver un caminito. Ese pequeño camino lo lleva al pueblo. Esa palabra le salvó la vida a esa persona. Esa palabra le hizo ver lo que él no veía. Le dio un conocimiento, pero es que no es un conocimiento como el que contempla un mapa.
Es el conocimiento que le permite salvar la vida. Ese es el tipo de luz que nos da la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice, por una parte, que somos pecadores, y eso es importante saberlo. Porque si no sabemos que somos pecadores, entonces seguimos pecando impunemente, para desgracia nuestra. Nos dice que somos pecadores, pero nos dice también que hay posibilidad de arrepentimiento. Y si hay posibilidad de arrepentimiento, hay posibilidad de perdón, hay posibilidad de vida nueva. En realidad es como si toda la Biblia nos estuviera siempre repitiendo este mensaje. Es que no sabes todavía. Esto es como lo que nos dice la Biblia. Es que no sabes todavía todo lo amado que eres. ¿Es que no lo sabes todavía? ¿Es que nadie te lo ha contado? Y cuando nosotros descubrimos que somos así, potentemente, maravillosamente, intensamente, irreversiblemente amados, entonces la vida cambia. Por eso dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Dei Verbum, en esa Constitución Dei Verbum, allá en el número 21, dice que la Sagrada Escritura, que la palabra de Dios, es sustento y vigor para la Iglesia. Claro, la Iglesia tiene que escuchar esta palabra. Y cuando la Iglesia recibe esta palabra, entonces encuentra sustento y encuentra vigor. Sustento y vigor para la Iglesia. Es firmeza de fe, es alimento del alma, es fuente límpida y perenne de vida espiritual. Esto es lo que queremos decir con lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Esto vale para todo el pueblo de Dios, pero muy especialmente esto vale para la teología. La palabra de Dios es el alma de la teología. Lo cual quiere decir que si la teología se separa de esta palabra de Dios, si le da la espalda o si la interpreta mal, se reseca y en vez de dar frutos saludables, termina dando frutos venenosos que destruyen. O sea que la Iglesia está siempre en permanente escucha de esta palabra de Dios. Todo el pueblo ha de recibir esta palabra, pero muy especialmente los teólogos. La Iglesia recomienda la lectura asidua de las divinas escrituras para que lleguen a conocer quién es Cristo. Este es el último aspecto que creo que debemos mencionar en este momento. Conocer a Jesucristo. Es decir, la Sagrada Escritura nos lleva a conocer a Jesucristo. Hay una frase muy famosa de San Jerónimo en su comentario al profeta Isaías. San Jerónimo escribió comentarios a libros de la Biblia, entre otros, comentario al profeta Isaías. Y dice San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Pero a mí me gusta decirlo de esta manera. Desconocer las Escrituras es empezar a imaginarme a un Cristo. Desconocer las Escrituras es empezar a imaginarme a Cristo. Es decir, yo voy a reemplazar el Cristo verdadero por mi imaginación.
Y ese Cristo imaginado no me va a salvar, no me va a cambiar la vida. Por eso yo tengo que volver a la palabra de Dios. Y cuando vuelvo a la palabra de Dios, muchas veces la palabra me cuestiona. Pero esta palabra que me cuestiona, la palabra de Dios que me cuestiona, que me interroga, que me contradice, pero también otra cantidad de cosas muy buenas. Me enseña, me consuela, me sana. Esta palabra que hace todas estas maravillas es la palabra que me va a dar lo que yo necesito para encontrarme con el Cristo de verdad. Porque de lo que se trata es de eso, encontrarme con Jesucristo de verdad. Cuando yo quedo simplemente en el poder de mi imaginación, únicamente me va a gustar lo que me enseñe, consuele, sane, anime. Por eso te has dado cuenta que hay algunos predicadores que más parecen como motivadores o animadores, ¿no? Entonces están todo el tiempo diciendo, mira, todo te va a ir bien, ánimo, vas a ser muy bendecido. Ese es el tipo de lenguaje que nos gusta oír. Pero la palabra, además de todo esto, también me da esto. Y esto que me da la palabra también es importante, muy importante. Porque ahí es donde corrijo lo que yo muchas veces pensaba de Cristo y que tal vez no está correcto. Así nos damos cuenta cómo la palabra es verdaderamente vida para la iglesia y está presente en cada aspecto de la vida de la iglesia. Hay muchas maneras, nos damos cuenta, de hacer presente la palabra de Dios en nuestra vida, pero todas tienen algo en común. Todas necesitan de esa parte tan importante de tu cerebro que se llama la memoria. Recordar la palabra, repetirla, meditarla. Esa es la verdadera meditación. La meditación cristiana no es la mente en blanco. No. La meditación cristiana es acoger la palabra, recordarla, pensarla, amarla, repetirla. Por ahí va la verdadera meditación cristiana. Te dejo ese pensamiento. Que Dios te bendiga. Seguimos de camino.